ha sido una inquietud en el tiempo que el Señor me ha permitido servirle. No solo pensar en buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos, sino también buscar cómo quiere Dios que hagamos eso que Él quiere que hagamos. A veces nos esforzamos mucho en decir qué, pero no decimos cómo, y a veces nos encontramos como frustrados. Bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Entonces a veces tenemos como esas preguntas: ¿cómo hago lo que sé que tengo que hacer? Entonces por eso esta mañana vamos a hablar de la manera como podemos enfrentar la tentación. Bueno, creo que está un poco como adelantado, digamos, en el tema. Vamos a estar hablando en la próxima semana del pecado, vamos a trabajar algunos domingos acerca de lo que es el pecado, pero hoy quiero que trabajemos antes del pecado, viene la tentación. Entonces por eso vamos a hablar esta mañana de la manera como podemos enfrentar la tentación. Quiero invitarlos a abran sus Biblias allí en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Leemos desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Santiago 1, 12 al 18. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Miren, nuestro tema esta mañana acerca de cómo enfrentar la tentación, básicamente vamos a estar mirando tres cosas. Inicialmente vamos a ver cómo reconocemos las fuentes de la tentación. Vamos a encontrar en la palabra que hay dos fuentes para la tentación. Una es el tentador mismo y otra es nuestra propia concupiscencia, nuestros propios malos deseos. Muchas veces usted escucha frecuentemente a personas decir: no, es que está pecando porque tiene un espíritu de mentira, o tiene un espíritu de adulterio, o espíritu de fornicación. Y este es un esfuerzo de algunas personas por echarle la culpa a otros de lo que ellos mismos están haciendo. Entonces no existe tal cosa como un espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de mentira. No, nosotros si fornicamos, adulteramos, mentimos, es porque nosotros sucumbimos a la tentación, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad. Entonces por eso vamos a hablar de dos fuentes de la tentación, que son el tentador y también nuestra propia concupiscencia. Pero vamos a mirar acerca de la manera como enfrentar la tentación. Vamos a ver dos ejemplos: un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Entonces, el ejemplo positivo que vamos a tener en cuenta esta mañana, entonces vamos a analizar el ejemplo de la tentación en la vida del Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo positivo. Él nos enseña cómo enfrentar la tentación. Pero vamos a ver también un ejemplo negativo. ¿Qué sucede cuando no enfrentamos la tentación de una manera correcta? Y para eso vamos a analizar entonces el ejemplo de la tentación en la vida del rey David. Que son dos ejemplos con resultados diferentes, con consecuencias diferentes, con características diferentes. Vamos a mirar entonces nuestro primer punto. Vamos a reconocer entonces cómo enfrentamos la tentación, reconociendo de dónde viene esa tentación.
tentación. Entonces vamos a mirar las fuentes de la tentación. Y la primera de ellas la encontramos en Génesis 3. Génesis 3, versículos 1 al 5. Es un texto que conocemos, la mayoría de nosotros hemos leído, hemos estudiado este texto. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos entonces la aparición del pecado en la humanidad, en el mundo. Pero luego la aparición de un personaje allí, que es el tentador. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Una serpiente que habla, algo sospechoso, ¿cierto? Algo como que por lo que observamos en la creación no es algo habitual. Dios, no vemos que las serpientes hablen, ¿cierto? Ahí vemos al comienzo entonces una serpiente hablando dentro del contexto bíblico. Luego encontramos y habla de la serpiente antigua, y habla del enemigo, y habla del propósito que esta criatura tenía cuando habla con Eva en el huerto. Entonces esa serpiente viene para hablar con Eva, ¿y qué hace? Observamos de esa manera como él irrumpe en la escena de la humanidad, primero para poner en duda la palabra que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, la serpiente, el tentador, sabía que era realmente lo que Dios había dicho. Él sabía, ¿cierto? Pero él toma esa palabra que Dios ha dicho y la tergiversa con el propósito de obtener un resultado negativo en la vida de Eva. Él quería confundirla y de hecho logra confundirla, logra engañarla. Es de acuerdo con lo que leemos cuando leemos la carta de Pablo a Timoteo. Dice que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, el tentador cumplió su propósito. Él fue a tentar a Eva. ¿Qué significa entonces la tentación? ¿Qué es lo que esta criatura quería hacer? Entonces, buscaba que Eva hiciera lo contrario a la voluntad de Dios, que ella desobedeciera a Dios, que ella hiciera algo que estaba en contra de lo que Dios había determinado. Ahora, tenemos que pensar en el Creador. Dios es el Creador soberano. Él hizo toda su creación y Él es quien determina qué, cómo, cuándo, dónde. Él determina todo para su creación. Tiene todo el derecho para determinarlo porque Él es el dueño de la creación. Y específicamente Él había dado una instrucción a Adán y Eva: del fruto del árbol de la ciencia no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Hay una orden y hay una advertencia juntamente con esa orden. Y es precisamente ahí donde viene el tentador. Esa criatura, ahora, ¿de dónde sale esa criatura? Tenemos que pensar. Bueno, vamos a estudiar esta semana de ese tema, vamos a hablar del origen del pecado. Esta semana en su maná, espero que todos los lleven. Vamos a estar leyendo un texto en Ezequiel, vamos a estar leyendo un texto en Isaías, vamos a estar viendo de dónde aparece. Porque Dios, no podemos decir que Dios sea el autor del mal. Dios, de acuerdo con el primer versículo que leímos, no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Porque Él no es el agente causal del pecado, Él no es el agente causal del mal. Él permite o permitió la aparición del pecado en la escena de la creación con un propósito claro. O sea, ¿con qué propósito permite Dios que haya pecado? ¿Con qué propósito permite Dios que haya sufrimiento?
A veces nosotros nos inquietamos, ¿cierto? Pero Dios podía haber sencillamente no dejar que Eva pecara, no dejar que el pecado ensuciara su creación. Entonces, ¿por qué lo hizo? Sencillamente porque hay unas perfecciones en Dios que requieren condiciones tristes para que Él pueda manifestarlas, para que Él pueda darlas a conocer. A ver, ¿de qué manera podría Dios mostrar su misericordia si no hubiera seres sobre los cuales depositarla? ¿Cómo podría Dios mostrar que es un Dios de gracia si todos nos portáramos bien y mereciéramos la salvación? No se podría. ¿Cómo podría Dios mostrar su ira si no hubiera algo que la provocara? Entonces, podemos ver cómo Dios permite la aparición del pecado en su creación con el propósito de mostrar también a sí mismo su carácter. Pero es importante, tenemos que mirar que Dios permite la aparición, permite que el pecado se dé, permite que el pecado cause estragos, cause sufrimiento, pero de ninguna manera lo está aprobando, o de ninguna manera ese pecado tiene su origen en Él. Y vamos a estar mirando esta semana, cuando estudiemos acerca del pecado, entonces vamos a estar mirando cómo se presenta el pecado en la creación. Pero entonces aquí vemos a una criatura que hace su irrupción en la escena de la creación en el huerto de Edén, donde están Adán y Eva, y hace su aparición con el propósito de llevar a Eva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual él incumple allí, ¿cierto? Pero ¿de qué manera se presenta? Entonces tenemos que pensar un poco, porque a veces lo hacemos desde nuestro contexto y decimos que las culebras son feas, ¿sí? Entonces todo el mundo entiende las serpientes. Si ustedes se detienen a observar unas serpientes, son realmente unos animales muy bonitos. Son bonitos, ahí las serpientes no son feas, los colores que ellos tienen son, y de hecho hoy existe el miedo a la serpiente, la aversión a la serpiente, ¿cierto? Se les tiene temor por todo lo que representa, el peligro que representa. Pero en este caso no había muerte todavía, está en perfecto estado la creación, y esta serpiente viene hablando. Además, la palabra serpiente no significa reptil, la palabra serpiente significa brillante. Serpentear es brillar. ¿Ese era un animal? Brillante, nos llama la atención lo brillante, ¿cierto? Lógicamente después llega a ser un reptil, entonces se arrastra sobre su pecho y come polvo de la tierra. Pero era un animal que no asustaba, y de hecho Eva no tenía temor, no había temor porque todavía no había aparecido el pecado en la humanidad, aunque ya el pecado ya existía el pecado. Y entonces el tentador, como lo vamos a ver esta semana en nuestro estudio, es la primera criatura en la cual surge el pecado, y mal de muchos, consuelo de tontos, nadie quiere caer solo, y entonces él quiere arrastrar también a Eva en eso que él también cayó. Entonces por eso viene para tentar a la raza humana, para llevarlos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto conocimiento tenía esa criatura del ser humano? Entonces podemos pensar que tenía mucho conocimiento del ser humano. Era cuando vemos la descripción, y lo vamos a analizar esta semana, vamos a ver que era un ángel especial, era una persona especial que tenía mucho conocimiento del ser humano, y también tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él tenía conocimiento de lo que Dios había dicho, y también tenía conocimiento de los seres humanos y sus condiciones. Por eso cuando él se presenta, ¿con quién habla? ¿Se han preguntado ustedes por qué razón esta criatura habla con Eva y no habla con Adán? Aunque Adán también, por el contexto, pueden ver que estaba allí durante la conversación, pero ¿por qué se dirige a Eva? Entonces, cuando vemos en el contexto de la palabra del Señor en la Biblia, nos damos cuenta que Dios habla del hombre y la mujer como vasos frágiles. Pero dice de la mujer que es un vaso más frágil. O sea, el hombre también es vaso frágil, pero la mujer es un vaso más frágil. Y lógicamente, si alguien va a atacar a alguien, busca cuál es su punto más débil, más frágil, por donde puede atacar con mayor efectividad. Y entonces
la serie del tentador aquí, ¿en quién se enfoca? Entonces en la mujer, ¿cierto? Pero él tenía que estar al pendiente, mirar lo que estaba pasando, yo había asignado la responsabilidad. Entonces vemos el primero, pero entonces ¿cuál ha sido el propósito de Satanás desde entonces, desde el tentador? ¿Cuál ha sido el propósito de él? ¿Con qué propósito se mueve entre nosotros? ¿Quiere que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios? Pero repito, no podemos echarle la culpa de todo lo que pasa al diablo, porque esa es una costumbre de nosotros, ¿cierto? Todo, es que el diablo, todo el tentador. Y sí, él es una persona que afecta mucho a la humanidad y que dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y por todos lados. Yo creo que viene a los cultos, o si no viene a los cultos, manda a sus informantes. Tiene una red de informantes mejor que la que había hace algunos años acá en nuestro país, ¿no? La red de informantes del diablo es mejor que cualquier red de informantes que se haya establecido, para no entrar en política, ¿no? No hablar de política. Pero tiene una red de informantes. Entonces, él tiene mucho conocimiento, ¿sí? Bueno, por eso estoy hablando de fuentes. Hay una que es la fuente de la tentación de Satanás, que está buscando cómo engañar y busca cómo hacernos caer en pecado. Es una de las fuentes de tentación. Y algunas veces experimentamos ese ataque de Satanás tratando de llevarnos al pecado, como lo que sucedió con Adán y Eva, lo que ha sucedido con el Señor Jesucristo, lo que ha sucedido con diferentes personas. Usted de pronto en algún momento de su vida puede identificar que el tentador está ahí, que Satanás está ahí buscando la manera de hacerlo caer. Es una de las fuentes de tentación, pero no es la única, no es exclusivo, porque hay otra fuente de tentación que es nuestra propia concupiscencia, que es lo que leímos en Santiago. Dice que cuando pecamos es porque nuestra propia concupiscencia nos atrae. Vamos a mirar en primera carta de Juan, el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí vemos la otra fuente de tentación, que es ¿cuál? Nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa esa palabra concupiscencia? Nuestros propios malos deseos. Tenemos malos deseos. Ahí menciona tres elementos: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Son tres cosas que están dentro de nosotros, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque después de que Adán pecó y toda la raza humana pecamos en él y nacemos manchados con el pecado, esto está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla de un conflicto. Dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de este conflicto porque tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere llevarnos a desobedecer a Dios, a orar en contra de la voluntad, a orar en contra del carácter de Dios. Pero ahí no está Satanás. No necesariamente tiene que estar Satanás ahí para que nosotros vayamos al pecado, sino que cuando le damos gusto a nuestra propia carne. ¿Qué desea la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Placeres, tantas cosas que atraen al hombre, que no son agradables para Dios, que sabemos que no son agradables para Dios, pero que la carne desea. Los deseos de los ojos. Nos gusta mirar, ¿cierto? Somos mirones. No. A veces miramos lo que no debemos, lo que no debemos mirar, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese aspecto los varones somos más susceptibles al pecado por lo que vemos, ¿cierto? Nos atrae mucho lo que vemos. Entonces, dentro del diseño, el varón tiene esa característica.
Después hablaremos de eso también. Y la vanagloria de la vida, lo que nos atrae, el sistema del mundo, lo que quiere que nosotros hagamos. Pero entonces, ¿en dónde tiene su raíz? ¿Dónde tiene su asiento? Nuestro propio pensamiento. Son nuestros pensamientos, son nuestros deseos. Por eso la lucha del cristiano no está afuera, está dentro de sí mismo. Por eso cuando hablábamos la semana pasada de la llenura del Espíritu Santo, lo que estábamos hablando es que el Espíritu Santo debía estar en nosotros, debe estar en el cristiano, para evitar que la carne tome lugar y nos lleve al pecado. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, esto no tiene fuerza. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, esto no va a tomar fuerza. Lo que decíamos la semana pasada cuando citábamos a Martín Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellas, ¿cierto? Entonces no podemos evitar que la tentación llegue, la tentación va a venir, ya sea porque el tentador viene para atacarnos o porque de nuestros propios pensamientos estamos siendo seducidos y atraídos por lo que vemos, por lo que oímos, por las personas con las que estamos en contacto. Entonces, nuestra propia concupiscencia. Entonces, identificar las dos fuentes de tentación, vamos a mirar entonces los dos ejemplos, como para ubicarnos, entonces, como ir pensando qué hacer, cómo podemos luchar contra la tentación y contra el pecado. Vamos a analizar la tentación en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Mateo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Bueno, hasta el 11 veamos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué vemos en el ejemplo de la tentación de la vida del Señor Jesucristo? Lo primero es que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, estaba dentro del plan de Dios que él fuera tentado. ¿Con qué propósito? Para que él pudiera identificarse con nosotros. De acuerdo con lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado conforme a nosotros de la misma manera, pero sin pecado. Entonces, uno de los principales ejemplos que el Señor Jesucristo nos da, o como que nos sirve a nosotros, es que Él pudo vencer la tentación. Y ese momento fue especial, cuando el Señor Jesucristo fue para ser tentado, fue llevado al desierto para ser tentado. Él estuvo en condiciones extremas. Dice que habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Lógicamente, después de uno ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué tiene? Tiene hambre, tiene sed, ¿cierto? Está débil. Ya vimos que el tentador, cuando busca la manera, cuando ataca, o por dónde ataca, él busca la debilidad. Y aquí buscó el momento en el que el Señor Jesucristo físicamente estaba débil. Y empieza a tentarlo usando esa debilidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Cuál debilidad estaba utilizando?
en hambre. 40 días sin comer, él tenía hambre. Ahora, él podía hacer lo que Satanás estaba diciendo. Él podía decirle a la piedra, o podía comerse la piedra también, ¿cierto? Cualquiera de las dos. O hacer que la piedra se convirtiera en pan o comerse la piedra, y alimentarse con piedra. Pero él responde de una manera diferente. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces estuvo en circunstancias extremas, debilitado físicamente, y ahí entonces llega el tentador a atacarlo. Ahora vamos a ver la manera de obrar del tentador. ¿Cómo lo ataca? ¿Cómo lo agrede? El versículo 3 dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que el tentador está haciendo acá? Él está intentando que el Señor Jesucristo lo obedezca. Él lo que quiere es que Jesús le obedezca. Lógicamente, obedecerlo en ese momento implicaría dejar de estar bajo el control de Dios. Porque uno no puede obedecer al diablo y al mismo tiempo estar obedeciendo a Dios. No es como dice el hermano Héctor Julio Moreno en uno de sus poemas: 5 minutos con el Señor y 50 con el diablo. No sé, eso no es así, no, estamos bajo la dirección del Señor o estamos bajo la dirección del tentador. Pero ahí, entonces, el tentador trató de que el Señor Jesucristo le obedeciera. Luego en el versículo 6 dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué intentó ahí? Primero intenta que Jesús le obedezca. Ahora intenta que Jesús tiente a Dios. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, lárgate. Ahí está un salmo que dice que Él mandará a sus ángeles para que te sostengan y que no caigas. O sea, está citando la palabra de Dios, está tomando la palabra de Dios, la está citando y está diciendo: si es su Padre, realmente se va a venir y lo va a ayudar para que usted no caiga. Láncese. Si él hubiera acatado a lo que el tentador estaba diciendo, sencillamente hubiera tentado a Dios. ¿Sí? Claro, tentar a Dios, porque te dice al Señor tu Dios: no tentarás al Señor tu Dios. A él no le agrada eso. A veces que decimos: no, había una persona que había aceptado a Cristo como su Salvador. Él decía que había aceptado a Cristo y se iba a las cantinas a enfrentar tentaciones. Eso allá Dios lo iba a respaldar, lo iba a ayudar. No. O sea, ¿qué nos enseña con respecto al pecado? Tenemos que buscar alejarnos del pecado, ¿cierto? Huir del pecado. Entonces, cuando uno se acerca a un lugar o a una persona o una circunstancia que no aprueba a Dios y nos estamos exponiendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tentando al Señor, nuestro Dios. O sea, Dios sí podría hacer eso, claro. Podría librarlo para que no, sostenerlo para que no caiga. Pero el que Él provocara a Dios para que hiciera eso significa tentar a Dios, ¿cierto? Entonces yo me voy a tirar y Dios no va a dejar que caigas que me dé duro. Yo tengo que ser prudente. Entonces, eso fue lo que el tentador trató de hacer acá, que el Señor Jesucristo tentara entonces a Dios, tentara a su Padre. Luego, en el versículo 9, ¿qué intentó hacer? Dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces acá el tentador intentó que el Señor Jesucristo lo adorara. Entonces, tres cosas pretendió el tentador con el Señor Jesucristo. La primera, que le obedeciera. La segunda, que tentara a su Padre. Y la tercera, que le adorara. El único quien debe ser adorado, ¿quién es? Lógicamente, si el Señor Jesucristo hubiera adorado a Satanás, estuviera yendo en contra de la voluntad de su Padre. Entonces, tres cosas con las cuales quiso tentarlo. Le mostró los reinos del mundo y de muchas maneras estuvo tratando de que él entonces hiciera lo que él quería. Pero veamos la manera como Jesús respondió. Ya vimos la manera como obra el tentador, veamos la manera como Jesús respondió. Mateo 4, versículo 4. Cuando el tentador intenta que le obedezca,
el Señor Jesucristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo responde el Señor Jesucristo? Responde citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Vamos a mirar Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio 8, el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. ¿Qué citó el Señor Jesucristo en su defensa? La palabra, pero cita una circunstancia especial del pueblo de Israel en el desierto cuando ellos tuvieron hambre. Y el Señor Jesús y el Señor nuestro Dios en el desierto proveyó alimento que ellos no conocían. No les dio algo que ellos tenían ahí disponible, sino que hizo llover del cielo, y lo que llovió fue el maná, ese alimento, eso que parecía curado que ellos comieron. Para que ellos entendieran entonces que no solamente lo que ellos veían o se cultivaba o no tenían era que ellos podían vivir, sino de lo que Dios les diera para sustentarlos. Es lo que el Señor responde acá entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Dios nos puede alimentar de la manera que a Él le plazca, como Él quiera. Ahora, si usted pone a pensar en ese ayuno de 40 días y 40 noches, ¿será posible para un ser humano hacer eso? Él pasó esos 40 días y 40 noches porque de alguna manera Dios lo estuvo sustentando. Dios lo sustenta. De hecho, cuando nosotros practicamos el ayuno, le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas y dedicamos tiempo, ya no nos alimentamos físicamente para estar en contacto con el Señor, Él viene a sustentarnos. Yo he vivido mi experiencia práctica, momentos como ese, en los que he podido ver cómo Dios me sostiene y con la misma fuerza, incluso que si hubiera comido físicamente, en el pasado tener que hacer todas esas caminatas largas, sin caminar, no haber comido nada, llegar a otro lugar y predicar y no sentir debilidad. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos sustenta. O sea, ¿qué es lo que realmente necesitamos para estar vivos? Que Dios obre a favor de nosotros. ¿Cómo lo haga? Él es el que nos sostiene. Entonces, es muy importante pensar. Y por eso dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita Deuteronomio. Luego, cuando le dice en el versículo 5, cuando le dice que tiente a Dios, en el versículo 6, ¿cómo responde? Vamos a ver en Mateo 4, 7. Entonces dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el tentador usa la palabra de Dios para tratar que Jesús haga lo contrario a la voluntad de su Padre, y el Señor Jesucristo responde usando la palabra del Señor. ¿Qué cita en esta oportunidad? Cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces vemos cómo el Señor está otra vez recurriendo a la historia, un momento en el que el pueblo de Israel tentó al Señor nuestro Dios, y entonces Dios no lo tienten de esa manera. ¿Qué hicieron en Masá? ¿Se acuerdan? Donde nuestros padres me tentaron y vieron mis obras. Dice, estuve enojado con ellos 40 años. Cuando no quisieron creerle, ¿cierto? No quisieron creer a lo que Él decía. Y entonces el Señor les llama la atención, los lleva a que recuerden esto, y el Señor Jesucristo acá está usando eso como un recurso para decir, mire, no debemos hacer eso, porque a Dios se enoja cuando sus hijos le
tientan. Cuando Dios va a hacer, entonces le tientan. Entonces, ¿pero qué usa el Señor Jesucristo para defenderse de la tentación? Otra vez digo, escrito está. Usa la palabra, la palabra. Luego vamos a la siguiente tentación, cuando pide la adoración, cuando Satanás pide que le adore. Vamos a ver Mateo 4:10. Dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? Vamos a mirar en Deuteronomio 6, versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. También allí en Deuteronomio 10, el versículo 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces, vamos como tratando de hacer una aplicación práctica de lo que venimos hablando. ¿Qué recurso por excelencia tenemos para poder enfrentar la tentación y que podamos vencer la tentación? Entonces, la palabra de Dios, es con la palabra de Dios que debemos resistir a la tentación. O sea, no podemos con nuestros propios recursos, no podemos con nuestra propia fuerza, necesitamos usar los recursos de Dios. Entonces, la semana pasada hablábamos del control del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él está obrando en nosotros y nos quiere llevar a que venzamos la tentación. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Entonces, poner en nuestro corazón el elemento que el Espíritu Santo utiliza para llevarnos a la victoria. ¿Cuál es ese elemento? La palabra. O sea, usted y yo, ¿qué es lo que debemos concentrarnos? En poner mucha palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso ahí es donde entendemos textos como este que dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios de manera abundante en nosotros? Porque tenemos mucha presión. Y la única manera de poder enfrentar esa presión que tenemos es usando la bendita palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ya miramos que una de las cosas con las que vienen las concupiscencias son los deseos de los ojos. Entonces yo voy por la calle, ¿cierto? Y veo una mujer que me llama la atención y quiero seguirla mirando. Ahora, ¿cómo enfrento la tentación en ese momento? Pero si yo digo, no la mire más, solamente, según lo que estamos hablando ahí, yo digo, no la veo más. No, yo tengo que recordar la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor al respecto? Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si usted la miró otra vez y ya deseó, entonces ya hay un pecado en su corazón, ya en su corazón ya adulteró con ella y por eso la está mirando. ¿Sí? Porque ya decidió en su corazón desobedecer a Dios. Entonces, recuerden, antes de llegar ahí, ¿qué tiene que hacer? Recuerden lo que hizo José. Salió corriendo. Entonces, recordamos que este texto bíblico nos dice, huir de la fornicación. Huir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Huir. Lo que sucede es que nosotros fuimos creados en una cultura machista en que dice que no debemos huir, ¿cierto? Que no salimos corriendo. Entonces dice que no sea cobarde, no corra. ¿Cierto? El niño es una frase que a veces repite mucho, no sea cobarde, no corra. Y a veces pensamos que se aplica en esos términos. No. Dice, no se ponga a pelear con Satanás, él lleva mucho tiempo de experiencia comparado con el suyo. ¿Cuánto tiempo usted lleva peleando? Por lo más unos 60, 70 años, 80, 90 años peleando. Él lleva desde la creación casi de experiencia como un peleador. Entonces, ¿quién lleva la ventaja? Entonces no enfrentemos a Satanás con nuestros propios recursos. Usemos la bendita palabra de Dios. Y huyamos, si toca huir, hay que huir. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos ir al infierno. Esta advertencia es palabra del Señor. Entonces, ese es literalmente que me saque los ojos cuando voy por la calle y veo a esa muchacha que me llamó la atención. Entonces me saco los ojos. ¿No? Ah, no, pues no voltea a mirar a los hombres, pero díganles algo.
díganles algo, ¿cierto? Porque es que la debilidad de la mujer, ¿dónde está? No está por acá, pero está por acá. Por eso, para hablar de la manera como la mujer es tentada, dice que le endulzó el oído. Le endulzó el oído, ¿cierto? Entonces, a la mujer se le endulza el oído. Por eso, cuando un hombre quiere tentar a una mujer, ¿qué hace? Lo que le dice. Y cuando una mujer quiere tentar a un hombre, ¿qué hace? Se viste de manera provocativa. Note que eso es para darle gusto, que para llevar a que la concupiscencia obre, para llevar a que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo obren y nos lleven a darle rienda suelta a los deseos pecaminosos que luego nos van a llevar al pecado. Entonces, para no llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, la lucha está acá en nuestra mente, el pensamiento. Traiga a su memoria la palabra de Dios. Piense la palabra de Dios. Piense, ¿qué dice Dios al respecto? Igual cuando nos gusta el vino, ¿a quién no le gusta el vino? A todos les gusta el vino. Dulce, ¿cierto? Seco no les gusta a la mayoría. Pero si usted tiene problemas de que se toma un vino y no puede parar, tiene que tomarse otro y otro y otro, y se embriaga, entonces ahí tiene un problema serio, ¿cierto? ¿Cuál es? Ahí hay un pecado. O sea, no estoy diciendo que sea pecado tomarse un vino o que sea pecado tomar vino. No, eso no, la Biblia no dice que sea pecado. ¿La Biblia qué dice? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces, si yo tengo debilidad con el vino y me tomo uno y me quiero tomar otro y otro y otro, tengo que recordar cuando me tome el primero o estoy mirando uno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no miréis el vino cuando rojea, por ejemplo. Entonces, si su debilidad del vino y lo ve, no se va a buscar como hacen. Yo recuerdo a alguien hablaba en una conferencia de Alcohólicos Anónimos, creo que era, y decía que tenía que sentarse frente a una mesa, colocar una copa de vino allí al frente y sentarse ahí y aguantar sin tomársela. Si uno mira, eso es una tortura. Y el Señor, digamos, no sería una práctica muy adecuada. Aquí lo que el Señor dice es, no lo mire cuando rojea. O sea, si usted ve el vino, su debilidad del vino, sencillamente apártese. Apártese. O sea, ¿qué necesidad tiene de estar ahí? ¿Qué necesidad tiene de tener vino en su casa si usted sabe que es su debilidad? Entonces no tenga vino en su casa. Es que usted tiene debilidad por el vino y lo compra. No. Usted está proveyendo para los deseos de la carne. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne, sino más bien reprenderlos. Entonces, notamos cómo estamos tomando la palabra de Dios que hemos puesto en nuestro corazón y la estamos usando para luchar contra la tentación. Pero no se puede hacer sin colocar esa palabra en el corazón. Si usted se da cuenta, yo estoy mencionando textos que no estoy buscando la Biblia para decir aquí dice, no, ya los he puesto en mi corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero ¿dónde debe estar? En mi corazón. En mi corazón. Es acá donde la palabra obra. Y para vencer la tentación es necesario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada uno de nosotros debe mirar cuál es su debilidad, cuál es su problema, cuál es la tentación, en dónde es que usted es más débil. Y busque cómo enfrenta el Señor, cómo le enseña el Señor Jesucristo, qué recurso encuentra en la palabra para luchar con esa necesidad, con esa debilidad específica que usted tiene, con esa tentación específica que usted tiene. ¿Qué recurso hay en la palabra? Busque esa palabra, memorícela y téngala en su corazón. Y cuando llegue el momento de la tentación, léalo de memoria. Piense en eso, tráigalo a su memoria y empiece a darle vueltas. Pero especialmente recuerde que el Señor nos dice algo, y es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ese versículo nos ayuda mucho contra la tentación. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces cuando yo entiendo, también yo digo eso a mi mente, uy, ¿yo qué voy a hacer? Esto que voy a hacer está afectando este cuerpo que no me pertenece. Entonces puedo luchar contra el alcohol, puedo luchar contra la fornicación, puedo luchar contra el adulterio. ¿Por qué? Porque dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si yo entiendo que este cuerpo no me pertenece, sino que es del Señor, entonces ¿yo qué hago? Hombre, ¿cómo me voy a atrever yo aquí a tentar a Dios? ¿O cómo me atrevo yo a exponerme al pecado si sé que al hacerlo estoy desobedeciendo a Dios?
Entonces tengo que tomar la palabra del Señor, y es lo que el Señor Jesucristo hizo entonces. En las 3 oportunidades que Él se defendió de la tentación, usó la palabra de Dios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero vamos a ver un ejemplo triste acerca de la tentación. Y es el ejemplo en la vida de David. Vamos al libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, el capítulo 11. ¿Están allí en el capítulo 11? Segundo de Samuel 11. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Vamos a ver el pecado de David. ¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron al pecado? Ahí no está el tentador por una parte, ¿o sí? ¿O hace que el tentador se disfrazó de Betsabé? No. Vemos que la fuente acá es su propia concupiscencia. Primero vemos las circunstancias que llevaron a David al pecar. Primero fue su irresponsabilidad. Dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, ¿dónde debía estar David? En la guerra. Era lo que los reyes hacían, iban y llevaban sus ejércitos a la guerra. Pero ¿qué hizo David? No quiso ir él a la guerra. Mandó a su general, a Joab, el hijo de Sarvia, y le dijo: vaya usted. Y mandó a sus otros generales para ir a la guerra, y él se quedó ahí, ocioso. Y estaba ocioso, estaba dormido. ¿Sería de día o de noche? Debió ser de día, ¿cierto? Porque para salir al terrado y ver a la mujer que estaba bañando, estaba durmiendo. Entonces, irresponsabilidad, ociosidad, no hacer lo que se debe hacer, y allí vinieron entonces sus malos deseos. Entonces fue tentado por lo que él vio. Vio a la mujer y vio que la mujer era muy hermosa. O sea que, desde el terrado, para ponerse a mirar a una mujer que está bañando allá y darse cuenta que es muy hermosa, ¿qué tiene que hacer? O sea, eso toca. ¿Cierto? Se dedicó un buen rato allí a contemplar, a mirar. O sea, hermanos, el pecado no es algo así que es que en un momento a otro es que es una debilidad, de un momento ya pequé, ¿no? Eso tomó tiempo. Aquí le tomó tiempo a David, ¿sabes? Se pone a mirar y estaba viendo qué veía por allá, y cuando se detiene allí a mirar y a contemplarla, y a darse cuenta que es muy hermosa, puso a recrearse en lo que veía, ¿sí? Le dio gusto a los ojos, ¿cierto? Le dio gusto a los ojos. Y de tanto mirar, entonces, ¿qué vino? Vienen sus malos deseos. Y dice: no, yo quiero tener esa mujer. Y la manda a llamar. Pero cuando él manda a la mujer, ¿quién es esa mujer? ¿Él sabía quién era? Claro. Le dijeron: ella es fulanita de tal, es hija de fulanito de tal, es la esposa de fulanito de tal. Tenía toda la información. Es decir, él no era ignorante. Él sabía que esa era una mujer casada y que él no debía tomar a esa mujer porque era casada. Sin embargo, él se pasó por alto esa advertencia, ese conocimiento, y sencillamente dio gusto al deseo de sus ojos, de sus propios deseos, y mandó a traer a esa mujer y la tuvo, cometiendo el pecado de adulterio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles circunstancias llevaron a David a pecar? Su irresponsabilidad,
su ociosidad y sus malos deseos. Pongámoslo en términos actuales, en términos nuestros. Usted trabaja en su computadora. Estoy hablando con los varones en este momento. Usted trabaja en su computadora, en su oficina, está solo y trabaja hasta altas horas de la noche. Y usted tiene una conexión de internet. Y usted le llega un mensaje que spam, a veces llenan, cuando no tienen buenos libros, ahí llega un mensaje que lo quiere llevar a una página de pornografía. Y usted está solo ahí. ¿Y usted qué hace? Puede pasar. Pincha ahí, miramos y ya, quedó atrapado. De hecho, ese es muy frecuente, ese pecado de la fornicación y el adulterio por pornografía en internet es muy frecuente. Por eso siempre tratamos de que no estar solos. O sea, tratar de esos recursos, por ejemplo, tecnológicos, internet, televisión, este tipo de cosas, no estar la persona sola, porque ese es un peligro. No dejamos que nuestros hijos estén solos, por ejemplo, con los teléfonos celulares en sus habitaciones, las niñas, por ejemplo, a veces de ahí solas. Por eso, que tienen un recurso tecnológico, les llega una información que hacen. Entonces, ¿cuántos han observado ustedes de niñas que cogen y publican fotografías desnudas? ¿Por qué? Porque sencillamente ahí está una fuente de tentación, un recurso que puede ser el tentador, puede ser sus propios malos deseos. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, irresponsabilidad, entonces hacer lo que debemos hacer. Entonces, seamos responsables, no nos expongamos a la tentación. Si usted tiene problemas con eso, ¿qué debe hacer? Entonces, trabaje donde lo vean siempre. Siempre trabaje donde lo vean. Que se pueda supervisar, que alguien pueda estar ahí. Si usted va a trabajar con el computador y con internet, donde lo vean, para que no se exponga. ¿Sí? Donde alguien pueda estar ahí pendiente, saber qué es lo que usted está viendo. Que está bien, no hay problema. ¿Sí? Y va con los hijos. Entonces, hay que cuidarlos, no dejarlos expuestos a ese tipo de cosas. Entonces, hacer lo que sabemos que debemos hacer. No hacer lo que sabemos que debemos hacer es irresponsabilidad. Entonces, dentro de lo que tenemos como responsabilidad es identificar los riesgos que tenemos para caer en pecado. Identificamos los riesgos y entonces ahora proveemos recursos para poder enfrentar esos riesgos. ¿Ok? Esa es una de las novedades. Ociosidad. Mire, ¿por qué David cae en el pecado? Estaba ocioso, no estaba haciendo nada. Hombre, ocupémonos, trabajemos, estemos siempre buscando hacer algo productivo. No estemos ociosos, porque el ocio nos lleva también al pecado. Eso le pasó al rey David. Y los malos deseos, desechemos los malos deseos, desechar. Como la lucha está en nuestra mente, ¿qué debemos hacer? O sea, el mal deseo puede llegar ahí. ¿Usted qué tiene que hacer? Sáquelo. ¿Cómo lo saca? Ponga algo en su lugar. Ponga la palabra de Dios en su lugar. Póngala. O sea, usted decide. Por eso, si usted tiene abundante palabra de Dios en su corazón, cuando venga el tentador, cuando venga la tentación, o cuando su pensamiento quiera llegar ahí, usted qué puede hacer, toma la palabra de Dios y la pone ahí, listo. Pero tiene que estar en su corazón, porque usted va por la calle y está expuesto a la tentación. ¿Qué hace? Espere, voy a la casa a traer la Biblia. ¿Sí? O espere que saca el celular, aquí busco la Biblia en el celular. No. La palabra tiene que estar en el celular, porque usted dice, no, es que en el celular la llevo, y usted va a estar aplicando la tentación y saca el celular y lo va a prender sin batería. Ahí quedó triste. Entonces, pues ya yo caí en pecado por culpa del celular que no tenía carga. No, la palabra de Dios tiene que estar en el corazón para que funcione. No por ahí como muchos, cogen la palabra de Dios. No, yo tengo en cuenta la palabra de Dios, yo la uso con frecuencia. Yo seguido la tengo en cuenta, yo la uso como desodorante. Y lleva la Biblia para todos lados y dice que el cristiano está consagrado. Y para todos lados yo sé con la Biblia, pero nunca la lee. Nunca la lee, no la conoce, no sabe de ella. ¿Qué quiere decir? O llega a la casa, ya encuentra, llega a la casa a visitar
y encuentre la Biblia abierta, y usted va a ir a la Biblia por curiosidad y la revisa, esas páginas donde está abierto amarillas de polvo, y el resto de la Biblia nunca las han leído. Ahí no funciona. Ahí no funciona. La palabra tiene que estar en el corazón, dentro de mí, donde yo pueda usarla cuando necesite. De lo contrario, ¿para qué me sirve? Por eso me énfasis de nosotros: leamos, estudiemos, memoricemos, meditemos, estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? Porque es que usted y yo necesitamos este recurso en nuestro corazón, en nuestra mente, es dentro de nosotros donde la palabra obra. No es que tengamos más Biblias. Si usted me pregunta cuántas Biblias tengo, yo no sé. Un montón. Yo no me acuerdo cuántas Biblias tengo, de diferentes versiones. Pero eso no importa cuántas Biblias tenga, lo que importa es cuántas tengo dentro de mí. O sea, a mí, yo no soy más espiritual porque tenga 50 versiones de la Biblia, o 50 Biblias, no. Yo soy más espiritual por cuánta Biblia tengo en mi corazón, dentro de mí. Estaba un pastor en una conferencia y hace una pregunta un día, pregunta: ¿cuántos hermanos han ido a través de la Biblia por lo menos una vez en este último año? O sea, ¿cuántos hermanos han leído su Biblia por lo menos una vez en el año? Se levantó una señora y dice: yo he leído la Biblia este año 3 veces. Y el predicador le preguntó: ¿y cuántas veces esa palabra de Dios ha ido a través de usted? ¿Y cuánto sabe usted de esa palabra? ¿Cuánto tiene en su corazón? Y ahí no pudo responder. Porque a veces personas que lo leen por leer, aunque así lo lea por leer, todas causa un efecto. No es todo lo que debemos hacer, es meditar en ella, memorizarla, es estudiarla, es tener mucho juicio en el tratamiento que le damos a la palabra de Dios. Pero veamos cómo respondió David a la tentación. El Señor Jesucristo ya vimos que respondió con la palabra de Dios. David no lo hizo de esa manera. Lo primero que David hace es que se interesó por una mujer que no debía haberse interesado. ¿Sí? Tuvo la tentación ahí, vio a la mujer, mandó a preguntar por ella, le dijeron que era casada, no le importó. Pero lo primero que hace para caer en tentación es que se interesó por una mujer ajena. Empezó a responder mal a la tentación. Lo segundo, abusó de su poder y la tomó para él. ¿Cuándo cae en tentación? Pues porque abusa del poder, ¿cierto? Porque no tiene en cuenta la información que recibe. Y luego intentó engañar a Urias. No, ya está embarazada, ahora qué hacemos. Se sigue leyendo la historia y esa mujer embarazada le manda a decir: estoy encinta, ahora qué hacemos. ¿Y qué hace el rey? No, venga, llámeme a Urias. Le dice: venga Urias, llega Urias, vaya a ver, venga, comamos, tomemos, embriáguese, ahora vaya a su casa, vaya para su casa, esté con su mujer. Lleva, ¿cómo le ve un pueblo de Charles Garrison? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para poder culpar a Urias de que el embarazo no es mío, sino que es de él? Entonces, no, a ver si le fallan las cuentas. Después cuando ya vaya a dar a luz, entonces dice que fue de 8 vecinos. Esa era la intención entonces de David. Pero el plan de David no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque Urias no era como él. Urias era un hombre responsable. Era un hombre que estaba en la guerra cuando fue llamado de la guerra. Un hombre que dijo: ¿cómo se le ocurre que mientras el pueblo esté peleando yo voy a deleitarme, a gozarme con mi esposa? No se puede. Yo estoy en combate, yo estoy en un tiempo en el que debo estar a la orden en el campo de batalla, pero no puedo hacer eso. Este contrasta con la actitud de David, pero él estaba haciendo lo que él entendía que debía hacer. Pero David quiso entonces engañarlo, no pudo. Entonces, como no pudo engañarlo, ¿qué terminó por hacer? Terminó por matarlo. No lo mató él mismo, pero lo mató por las manos de los enemigos. Póngalo, dígale allá al comandante que lo ponga en el lugar más peligroso del frente de batalla para que muera. Y efectivamente, lo puso en el lugar más peligroso de allá. Murió. ¿Quién mató a Urias? David. ¿Sí? Ese autor intelectual de la muerte de Urias fue David. El autor material fueron los enemigos, pero el autor intelectual fue el rey David. Sucumbió a la tentación. ¿Por qué? Sencillamente por no haber sabido manejar
la tentación. Entonces todos somos objeto de la tentación. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero recuerden el versículo con el que iniciamos, en 1 Corintios 10, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios y que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos desistir. Mis queridos hermanos, ninguno de nosotros se puede declarar vencido frente a la tentación. En ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque si usted se declara vencido, ¿qué está diciendo? Que Dios miente. ¿Sí? Si usted se declara vencido por la tentación, está diciendo que Dios miente. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si usted está siendo tentado, usted tiene salida. Busque la salida porque la tiene. Toda tentación tiene su salida. Mis queridos hermanos, recuerden, si es el tentador, él quiere sacar lo peor de usted, pero Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, para que lo mejor de nosotros salga donde debe estar, en el corazón. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la mejor manera, el mejor recurso, podemos decir casi que el recurso exclusivo para enfrentar la tentación es la palabra de Dios. Yo creo que es como el recurso, más bien podemos hablar como un recurso exclusivo, porque cuando vimos al Señor Jesucristo no usó otro recurso para luchar contra la tentación. Fue el único recurso que Él utilizó. Entonces, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Arremémonos del mismo recurso. ¿Lo tenemos disponible? Está disponible para nosotros. Usted puede leer su Biblia cuando quiera. Entonces aproveche el tiempo, prepárese. Pero entonces, como una enseñanza, cuando estamos hablando de cómo vencer la tentación, entonces mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a hacer algo práctico. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué va a hacer esta semana? O en su vida, ¿qué debemos hacer? Identifiquemos aquellas áreas en las que somos vulnerables. Identifiquemos aquellas áreas en las que nos cuesta más trabajo enfrentar el pecado. Es decir, tenemos que mirar por qué estamos pecando. Identifiquemos el pecado que hay en nosotros. Cuando hayamos identificado el pecado, entonces podemos identificar cuál es nuestra debilidad. Una vez que hayamos identificado nuestra debilidad, entonces vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia y vamos a buscar en la palabra de Dios qué recursos nos da Él para enfrentar esa debilidad que nosotros tenemos. Tomemos esa palabra, estudiemos esa palabra, memoricemos esa palabra y pongámosla en nuestro corazón para que la siguiente oportunidad, cuando la tentación venga, nosotros podamos ponerle la batalla, podamos enfrentarla de manera correcta. Mis queridos hermanos, no sigamos el ejemplo de David, porque por ese pecado es que se escribió el Salmo 32. ¿Y qué dice el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir noche y día, porque de día en día se agravó sobre mí tu mano. ¿Cierto? La mano del Señor estuvo sobre David porque hizo lo malo y entonces Dios empezó a disciplinar a David. ¿Y cómo estaba David? Enfermo, triste, deprimido, había fracasado. ¿Qué había pasado en la vida de David? Betsabé había estado embarazada, ese bebé murió, ¿cierto? Nació y murió rápidamente porque la mano de Dios estuvo sobre él, se lo quitó Dios después, allá con todo su sufrimiento, con toda su enfermedad encima. Allí entonces dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claro, ya adelantándome al siguiente tema que vamos a estar hablando ya de lo que es el pecado. Hoy nos estamos ocupando solamente la tentación. Recordemos la palabra del Señor: huir de la fornicación. Esos versículos ya podemos memorizarlos. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Entonces, mis queridos hermanos, armémonos de la bendita palabra de Dios específicamente. Es decir, la palabra de Dios, no le voy a pedir hoy que se memorice toda la Biblia en estos 8 días.
No, eso ya sería algo como ilógico que yo estaba está pidiendo que hagamos. No, es muy sencillo. En oración al Señor, identifique cuál es el pecado recurrente en su vida. ¿Cómo es que está usted cayendo con más frecuencia? ¿Qué lo está llevando a caer frecuentemente? Identifique ese pecado. Luego, busque en la palabra de Dios, busque qué recurso hay para luchar contra ese pecado. Luego que haya encontrado las citas, que haga con ellas. Memorícelas, estúdielas. Luego, cuando va por la calle, medite en ellas. Al acostarse, medite en ellas. De pronto coja los textos, póngalos en lugar visible, donde usted lo esté viendo con frecuencia. Ponga abundancia de palabra de Dios en su corazón para que pueda vencer la tentación. Recuerde, el rey David no tuvo en cuenta a Dios. Solamente tuvo en cuenta sus propios deseos. Él siguió por lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Según lo que salió: lujuria, adulterio, fornicación, todo eso salió de su corazón, porque era lo que había allá. No, él no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Aunque este varón después, Dios habla de él y dice que un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, el tratamiento de Dios del corazón de David fue un tratamiento cristiano. Pero este hombre llegó a tener en cuenta también a Dios en su corazón. También conoció mucha de la palabra de Dios, escribió muchos salmos, 50 varios salmos escribió David. Pueden leer el Salmo 32, lo escribió David. Y piense, ahí vamos a estar pensando en la importancia entonces de tener en cuenta la palabra de Dios. El error de David, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para que no lo cometamos, ¿cierto? Recuerden una frase: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si está en la historia de la vida acá, ¿con qué propósito la puso Dios? Para que nosotros veamos que nos puede pasar lo mismo. Por eso le dice la palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en la lucha contra la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias